Por lo general, digamos, estamos en el rango de 6 a 8 años de pena privativa de libertad. El delito de tráfico de influencias, por ejemplo, si es que es agravado, podría llegar hasta los 8 años, ¿no? Cuando es el funcionario público quien favorece a un tercero. El delito de colusión es uno de los delitos quizás más graves, si es que se ha perjudicado no al Estado, que también podría llegar hasta los 15 años, incluso si es que es agravado. Y luego tenemos el delito de negociación incompatible, que sí ostenta una pena que va hasta los 6 años de privación de libertad. Ahora pueda conversar en los siguientes minutos con Andy Carrión, abogado penalista que ya está en línea. Sí, ya está en línea, así que voy a poder conversar y preguntarle. ¿Hay efectos legales, hay connotación penal en esta conversación? Nos dirá Andy Carrión, que por supuesto es abogado penalista y experto en esta materia. Pero fuera de eso, el asunto del tema ético no está en discusión. De ese manejo pero tan grosero, tan abierto, tan poco con tanta desvergüenza, para que utilices el aparato público para favorecer personas que terminan también favoreciéndote, y ahí habrá que aclarar qué tipo de favorecimiento ha terminado recibiendo el señor Otárola, porque incluso parece un canje, podría parecer un canje. Eso no está en discusión. Todo lo que significa la parte ética y moral, principalmente la parte ética, que es en donde tenemos que generar ciertos consensos, porque la moral a veces nos trae tantas diferencias entre uno y otro. Ahí para mí no hay ninguna discusión. La conducta del señor Otárola es una conducta antiética, es una conducta no ética, absolutamente reprobable, que habla del bajísimo nivel de conocimiento y de sensibilidad de lo que significa la cosa pública, el recurso público y el interés público, de lo que es su interés y lo que significan sus recursos, sus bienes y todo lo que es suyo como persona y no lo que corresponde al país. Estoy con Andy Carrión para conversar sobre este tema. Doctor Carrión, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Muy amable por la invitación. Gracias por respondernos. En lo que se ha escuchado hasta ahora, ¿siente usted alguna connotación, ve alguna connotación de tipo penal en eso? Definitivamente, Manuel, ¿no? Estamos hablando nada menos que del principal funcionario de nuestro país después de la presidenta de la República, quien está ofreciendo un puesto de trabajo valiéndose de la instrumentalización precisamente de la cosa pública, tal como tú lo habías mencionado, ¿no? Y esto podría calzar dentro del delito de tráfico de influencias, también del delito de colusión y definitivamente del delito de negociación incompatible, que consiste en interesarse de manera indebida en algún tipo de contrataciones para favorecer a un tercero, que en este caso sería precisamente la señorita con quien está hablando, la interlocutora. Pero lo grave aquí, Manuel, también son las explicaciones que en su oportunidad él brindó cuando la prensa empezó a ventilar estos hechos, ¿no? Él señaló de que primero no las conocía, ¿verdad? No las había visto, luego tuvo que recular y decir que simplemente las había conocido en una reunión, pero que no las había vuelto a ver más. Y luego, ahora vemos de que no solo era ello, sino de que además mantenía una relación con la interlocutora, lo cual en rigor ya desnuda, ¿no? Digamos, el talante que tuvo el propio presidente, o aún el presidente del Consejo de Ministros, de cara a transparentar las actividades a las que él mismo se enfrenta. Así que yo creo que aquí, por lo menos, las investigaciones deben de acelerarse, porque también hay que recordar que esto motivó a que en la Fiscalía de la Nación se le abre una investigación en octubre del año 2023. Sin embargo, al parecer estas investigaciones, por los reacomodos que hubieron en la Fiscalía de la Nación, simplemente se han congelado, pero yo creo que a raíz del audio, que es muy clarificador, ventilado el día de ayer, deberían de darse un impulso correspondiente, porque ni siquiera el propio primer ministro ha negado la existencia. Pero pone un detalle, audios no corroborados, y eso ya es de alguna manera, digamos, jerga de abogados, que usted lo debe conocer perfectamente. ¿Cuánta importancia tiene este audio y en lo que significa el proceso de investigación del Ministerio Público y en su momento de juzgamiento del Poder Judicial? ¿Qué impacto va a tener este audio y qué cosas más se necesitaría para la probanza de los supuestos delitos de tráfico de influencia, colusión y negociación incompatible que usted ha señalado?
Yo creo que el audio es una prueba directa, Manuel. Definitivamente el audio va a tener que ser periciado, van a tener que realizarse algunos actos de investigación para su corroboración. Pero aquí no solamente es que el audio sea lo único que va a valer para una eventual condena en contra del ministro Otárola, sino que además se tiene, por ejemplo, la declaración de la propia interlocutora, a un dominical. Ella señaló de que en efecto sí tenían contacto, más bien, de que sí se conocían de mucho tiempo atrás, incluso de años atrás, señaló en algunas de las entrevistas, además de la propia contratación a la que accedió, nada menos que órdenes de servicio por el monto de 53,000 soles. Y luego, previo a ello, las visitas formales que realizó al ministro en su despacho. Es decir, aquí no solamente se encuentra el audio, yo diría que el audio cierra un círculo probatorio, pero se tienen otros indicios, además, de que corroboran esta versión que la Fiscalía tiene que hacer suya, de que sí se favoreció a esta señorita dentro de la institución pública del Estado. ¿Qué tiempo le tomaría o debería tomarle al Ministerio Público para tener armado un caso? Bueno, este caso al parecer es más bien uno de los más sencillos que debería de tener la Fiscalía, Manuel, en atención a todo el despliegue probatorio, ¿no? Se tienen, como te mencioné ya, los indicios, diría yo, casi acabados, pero además ahora el audio, ¿no? Que el audio simplemente sería cerrar la brecha que eventualmente se dan en este tipo de delitos que son calificados como clandestinos, porque cuando uno habla de un delito de colusión o habla de negociación incompatible, es muy difícil acceder a una prueba directa, ¿verdad? Una conversación, o incluso en la época de Montesinos, en las que habían videos que claramente les daban la contraprestación, en este caso monetaria, a algunos funcionarios y empresarios. Y en este caso, a pesar de ser un delito clandestino, esas negociaciones para favorecer a un tercero, ya se cuentan con un audio. Y eso yo creo que es determinante, porque son muy pocos casos, más bien, en los cuales se cuenta con una prueba directa de esta naturaleza. ¿Alguna responsabilidad le podría caer a la interlocutora, en este caso a la persona con la que dialoga, conversa y que termina beneficiándose de esta mala práctica del señor Premier? Sí, habría que ver si es que, por ejemplo, el nombramiento que se dio para acceder a estas órdenes de servicio se dieron cumpliendo los requisitos para el puesto en cuestión, ¿no? Ahí podría configurarse algún delito de nombramiento ilegal, porque debemos de entender, de acuerdo a la última modificación del año 2017, que no solamente quien nombra a una persona despliega una conducta delictiva sin cumplir los requisitos, sino además quien asume también ese puesto sin cumplir los requisitos. Esa sería una de las eventuales consecuencias. Y además de que si hablamos del delito de colusión, Manuel, en el delito de colusión tenemos dos participantes, ¿no? Aquel funcionario público que favorece al tercero y precisamente el tercero favorecido, por lo cual también eventualmente podría ser incorporado en esta investigación. Ahora, los funcionarios que operativizaron el contrato, porque el señor Otárola era ministro de Defensa, y no es el ministro de Defensa el que contrata, ¿verdad? También tendrían participación en el proceso investigativo y probablemente responsabilidad, y vayan a tener la necesidad a partir de ahí de contar la verdad para poder hacer canje o para poder tener beneficios en el marco procesal, ¿no? Por supuesto, porque como bien lo has dicho, existe toda una cadena dentro de la contratación pública, por ejemplo, ¿no? ¿Quién mandó el correo electrónico para solicitarle las propuestas? ¿Quién fue el funcionario que finalmente firmó o la contrató de manera directa? Todos ellos van a tener que dar las explicaciones necesarias de cara a señalar si es que en efecto este procedimiento de contratación estuvo dirigido por el premier Alberto Otárola, y qué grado de participación también tuvo cada uno de los funcionarios, ¿no? Alguna comunicación, alguna sugerencia por parte de él, y qué grado de coordinación también por la propia beneficiada, ¿no? Así es que yo creo que las declaraciones de estos funcionarios también va a ser vital al momento de investigar este caso. Ahora, tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible, ¿qué dice el Código Procesal Penal? ¿Con qué pena se castiga esto? Bueno, por lo general, digamos, estamos en el rango de 6 a 8 años de pena privativa de libertad. El delito de tráfico de influencias, por ejemplo, si es que es agravado, podría llegar hasta los 8 años, ¿no? Cuando es el funcionario público quien favorece a un tercero. El delito de colusión es uno de los delitos quizás más graves, si es que se ha perjudicado no al Estado, que también podría llegar hasta los 15 años, incluso si es que es agravado. Y luego tenemos el delito de negociación incompatible, que sí ostenta una pena que va hasta los 6 años de privación de libertad. Es decir, si se hace una buena investigación, si se determina responsable, si el juez estima conveniente, podría ir preso Alberto Otárola.
Por supuesto, ¿no? Porque son delitos graves, Manuel. Estamos hablando, en este caso, de la contratación de una persona en el Estado, pero también podría ser estableciendo el símil y las diferencias correspondientes a contratar, por ejemplo, una empresa para que asuma algún tipo de obras dentro del Estado, solamente de que el beneficio sería distinto. Así es que también me causa un poco de sinsabor cuando el propio Premier en su tuit de respuesta dice que yo no soy corrupto. Bueno, pero estos delitos que vienen siendo investigados Corrupción de funcionarios, corrupción de funcionarios, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que esas explicaciones no tienen ningún sustento. Ok. Como siempre ha sido muy gentil, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Andy Carrión, abogado penalista, experto en esta materia, litigante y que además conoce perfectamente el ABC de los delitos de corrupción de funcionarios. En ese audio podría establecerse presuntas incriminaciones penales, tráfico de influencia, colusión, negociación incompatible. Estamos hablando de delitos que van entre 6, 8 y 15 años. Y estamos hablando de la necesidad de reactivar un proceso de investigación desde el Ministerio Público, atención, doctor Villena, para ver si es que se arma un caso, por supuesto, sin negarle el derecho a la defensa, pero además con las evidencias y las pruebas que se estimen convenientes.